Ahí está la diputada Dania Tabela. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda, ¿qué dice? Buenos días. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo Bien, bien. bien? Bueno, creo que era la larga marcha de Mao. Esto no fue la larga marcha de Mao, pero fue una larga, ¿no? Un largo recorrido para que se terminara creando la Universidad de Saladillo. Conformes, contentos, ya hay presupuesto. ¿Qué viene de acá en adelante, Dania? Bueno, la verdad que sí, muy conformes, muy contentos. La verdad, como bien decís vos, fue un proceso muy largo. Este es un proyecto de Emiliano Jacobiti que presentamos en el año 2019, 2020. Sí. Y bueno, tuvo varias representaciones hasta que se logró tratar. La verdad que muy contentos. Ahora sigue el tratamiento del Senado. Ustedes saben que en la primera etapa las universidades que se crean no tienen presupuesto asignado Claro, porque solamente no comienzan a funcionar, digamos, tienen que sí. elaborar sus estatutos, su proyecto institucional, definir su oferta académica. Concluido ese momento, sale la resolución de puesta en marcha a partir de que se evalúa en la CONIAU y en el Ministerio la propuesta presentada por el rector organizador, que lo designa el Poder Ejecutivo Nacional, y a partir de ahí comienza la puesta en marcha y entonces ahí sí se le asigna presupuesto. Digo, es de estimar que estas casas de estudio que hemos creado recién tengan asignado presupuesto directo, ¿no? Sí. A cargo de ellos, mientras tanto, digamos, forman parte de la partida general de universidades nuevas o de reciente creación, a partir del 2027, 2026, 2027. Digamos, o sea, tenemos un periodo bastante Sí, largo apa. de trabajo y donde las comunidades tienen mucho que trabajar, ¿no? Las regiones, Sí. fundamentalmente definiendo ofertas Diputada, académicas y demás. sí, una cuestión que aparecía en el debate, ¿no? Que uno lo miraba con mucha atención, porque bueno, dentro del espacio de Juntos por el Cambio se manifestaba en contra Finocchiaro. Finocchiaro dio argumentos muy interesantes y muy sólidos en el tema de la Universidad de Seiza, de por qué se había opuesto, por ejemplo, que después fueron convalidados por Jacobiti. Pero digo, no digo que son hermanos, pero la coalición cívica y el radicalismo en evolución son primos, hermanos muy cercanos. Y se oponía también Maximiliano Ferraro. ¿Lo han hablado a esto? Imaginemos que le faltaba un voto. ¿Han hablado en lo personal ustedes con Ferraro? ¿Es toda la coalición cívica la que se opone o es Ferraro nada más? A ver. No, bueno, hay distintas situaciones. Bueno, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Saladillo, tanto Juanma López como como Victoria Borrego acompañaron la Ah, creación porque son de la listo. región, Claro, y obviamente tiene que ver con ese impacto. claro. No, con Maximiliano yo hablo mucho, considero que es un gran referente en materia educativa. Tenemos, te diría yo, que un 97% de Sí. coincidencias en materia de la política educativa. Diferimos en este 3%. Yo creo que crear universidades no va en desmedro de la educación obligatoria. Maxi en un punto cree que ambos sistemas compiten y que en realidad se necesitaría una mejor planificación para la creación de las universidades. Yo coincido con Maxi en que se necesita una mayor planificación. De hecho, yo he sido de alguna manera propulsora de esa planificación cuando me tocó estar en el gobierno de Mauricio Macri, y lo he hecho en las instituciones en las que he formado parte, pero es cierto sí que en un punto hay definiciones de carácter político que hay que tomar en determinados momentos que exceden quizás la cuestión de la planificación. En el caso de Saladillo y Cañuelas, en ambos casos hay un criterio de planificación muy claro, vos me has escuchado Sí, señalarlo, hay una universidad en la provincia de Buenos Aires cada 600.000 habitantes, cuando la media en el mundo está en una universidad cada 100.000 habitantes. A veces cuesta entender esto, yo escucho a veces a diputados, sobre todo los del AMBA, decir, bueno, hay líneas de colectivos que pueden llevar a los grandes centros urbanos. Bueno, mira, cuando vos vivís en 25 de Mayo, en Saladillo, en Roque Pérez, en Bolívar, si hay o no colectivos que te lleven a La Plata o a Buenos Aires, se torna casi irrelevante para continuar los estudios superiores, porque se necesitan muchas más cosas que un pasaje claro, de colectivo. claro. Además hay otras realidades. Si yo fuese mamá de 18, 19, 20, 21 años y tengo que estudiar, indudablemente no me podría ir a estudiar a La Plata o a Buenos Aires. Lo mismo pasa con aquellos que ya están insertos en el mercado laboral. Bueno, me parece que tiene que ver con conocer realidades puntuales de la Sí. provincia de Buenos Aires, y en este caso estas dos universidades, realmente yo lo dije en el cierre del discurso, me parece que en un momento tan difícil como el que estábamos atravesando ese día, coincidía con la diputada Schmichet,
en Sí. esto de, bueno, un día en el que el dólar está a 1.000 y pico de pesos, decidimos tomar esta decisión. Bueno, para mí es llevar un poco de esperanza, un poco de futuro, un poco de perspectiva, de proyecto Sí. de vida a ciudades y al interior profundo de nuestra provincia, ¿no? Y la otra pregunta es porque, creo que se lo escuchaba el diputado Zapata, que plantean ellos, dicen, che, no nos negamos a la creación de las universidades, pero hagámosla más sencillo, creamos las sedes, dice, hagamos Universidad de La Plata, sede Saladillo, Universidad de Buenos Aires, sede Ezeiza. Dice que es menos burocracia, es más rápido y preservás tal vez mejor, dice, la calidad docente. ¿Es un camino? No sé cómo Ahí, funciona. No sé cómo funciona el modelo mira, afuera, ¿eh? Pregunto. no, mira, yo justamente a mí me tocó crear una universidad sobre la base de un centro regional, como fue el caso de la UNOVA, era un centro regional o una sede, como dice Zapata, de la Universidad de La Plata. El problema que tenés ahí tiene que ver con la consolidación de las demás funciones de la universidad, que no es solo dar clases, que tiene que ver con la investigación, la erradicación de investigación y con la extensión y la erradicación de extensionistas o de actividades de extensión. Eso, cuando vos tenés una sede, no lo haces. Y lo vemos claramente en la CONIAU, cuando analizamos las sedes de las carreras, muchas veces acreditamos la carrera en la casa principal, digamos, Buenos Aires, La Plata, Sí, Córdoba, y luego en las subsedes o en las sedes esto no puede pasar porque no hay investigación, no hay relación con el medio, no hay vinculación, porque los docentes somos lo que se denominan docentes viajeros. claro. Vamos, damos la clase de 3, 4 horas y nos volvemos. Con lo cual, ahí las tasas de retención, las tasas de continuidad, la posibilidad de desarrollar investigación, de generar conocimiento y aplicarlo en la región, se pierden. Creo que sí es, y coincido con el diputado Zapata, de hecho, he hecho proyectos que son de mi autoría en este sentido, creo que sí es importante que exista previamente esta actividad para generar masa crítica. Saladillo tiene una historia de un centro universitario de más de 25 años que se viene sosteniendo a partir del aporte del Estado provincial, nacional, municipal y la confluencia de las universidades nacionales de La Plata, Quilmes, 3 de febrero, Lomas de Zamora. Bueno, es en un principio una base, un punto de partida. Está bueno pensar que uno tiene que pegar un salto cualitativo y cuando estas condiciones están dadas y acompañadas por la infraestructura y por la demanda de la vacancia productiva local, es importante poder pensar en generar espacios, casas de estudios de educación superior de mayor nivel y con mayor perspectiva de crecimiento. Tania, ¿cómo estás? Nicolás Márcico te saluda. Buenos días. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Sabés qué? Arrancamos analizando el programa y debatiendo con Pato lo que tiene que ver con esta construcción de consensos que se activó, ¿no? Un poco, entendemos, por parte del oficialismo y que garantizó de alguna manera el tratamiento correcto y positivo de varias de las propuestas y proyectos que venían en danza, por lo menos de los últimos 6, 7 meses de la Cámara de Diputados de la Nación. Y lo que te pregunto es, y te lo hago con un comentario que hicimos antes, esa frase, ¿no? Conocida de no nos une el amor sino el espanto. ¿Tiene que ver esta posibilidad de acercar posiciones, acuerdos, frente a lo que se puede venir para adelante en términos electorales, en términos parlamentarios? ¿Tiene que ver con que algún sector empezó a poder ceder un poco? ¿Con el llamado del candidato Massa a un gobierno de unidad futuro? ¿Con qué crees que tiene que ver esto? No, tiene que ver con los temas, eran temas que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo de manera consensuada. Fíjate que las posiciones que se dieron en las comisiones fueron prácticamente las posiciones que se llevaban al recinto, hubo muy pocos cambios en este sentido. El radicalismo, a través de Manes y mío, dimos el apoyo al plan de ciencia y técnica y estuvo en el recinto votando, todo el radicalismo, tanto el sector que responde al bloque de Mario Negri como el sector que responde a Evolución. Lo mismo pasó con el tema de universidades. Quienes se opusieron mantenían esa posición también en las comisiones. La verdad es que sí, lo electoral genera un poco, me parece a mí, el entender que hay una demanda social respecto del tratamiento de distintos temas, Sí. de la claridad en la expresión de las propuestas. Digo esto por compre sin IVA, GNL, esta cuestión, digamos, de la ley de alquileres. Y me parece que tuvo más que ver con eso. La cuestión electoral, si querés, juega más a la hora de dar la definición de, bueno, busquemos quórum, tengamos quórum, avancemos en el tratamiento Claro. de los temas, que en las posibilidades de consenso. La verdad que lo único que votamos, y no todos, y no todo en conjunto, tanto de un frente como del otro, fue el tema universidades, ciencia y técnica,
Bueno, hubo en el programa de compra sin IVA, la verdad que estábamos muy cerca de alcanzar un consenso, no hubo por parte del oficialismo decisión de ceder Sí. o avanzar en determinadas cuestiones, ahí sí por razones electoralistas, porque hoy veo que Massa anuncia cómo va a reducir o a subsidiar o a devolver el IVA a los desocupados, que era una de las cosas que nosotros estábamos planteando en el proyecto. Ahí juega lo electoral del otro lado, ¿no? De una manera más mezquina, para ver qué ventaja saco yo que tengo tengo la lapicera para firmar decretos y no le doy a la oposición la posibilidad de que se lleve un punto en una ley que considerábamos que podíamos llegar a tener algún consenso. Pero bueno, nada, son cuestiones propias del momento, nosotros estamos contentos con lo que se logró, muy preocupados por la situación de la inflación, muy preocupados por la situación de la economía, muy preocupados por la ley de alquileres, lamentablemente no alcanza para darle solución al problema que veníamos teniendo. A eso voy, porque ¿qué fue lo que pasó? Porque yo estaba mirando, antes de hablar con vos, estaba repasando la lista y hubo 10 integrantes de Juntos por el Cambio que no estuvieron. Digo, con esto tampoco te alcanzaba para empatar, porque creo que el oficialismo lo que logró fue el voto de Natalia de la Sota, del Topo Rodríguez, de la izquierda, que fueron votos nuevos, de los socialistas, que si yo no me equivoco, los socialistas habían votado con ustedes antes, si no me equivoco. ¿Y qué pasó? A ver, porque la verdad que los socialistas, digo, a nivel provincial, están detrás del gobierno de Maxi Puyaro también. Hay algún sector ahora que dijo que está más cerca de Massa, candidato. Pero ¿qué crees que pasó para que se haya desinflado lo que había sido el voto ganador de ustedes en diputados? No, y ahí lo que pasó fue que entre lo malo y lo menos malo, Ah, el socialismo eligió lo menos malo, digamos. O sea, mala es la ley anterior, malo el primer dictamen de la mayoría. En ese momento tenía una alternativa que era el de minoría. Va a Senado, el de minoría es corregido por el claro. Senado en algunas cuestiones en las que no estamos de acuerdo. El socialismo dijo, bueno, avanzo, doy un paso y avanzo. Digo, nada para cuestionarle ni a Mónica ni a Esteves, digo. Decidieron dar un paso. Nosotros como Juntos por el Cambio decidimos insistir en nuestro dictamen. Los que no vinieron a las sesiones era porque o no vinieron a la sesión o se tuvieron que retirar antes, es porque ustedes saben, hay un momento de campaña, está todo el mundo dando respuestas en sus territorios y ya sabíamos que no teníamos el número, claro, no teníamos, aún estando ellos, sabíamos que no nos daba el número porque Natalia y el Topo efectivamente habían avisado con anticipación que iban a votar en el mismo sentido que los socialistas, entre lo menos malo, quedarse con el menos malo, ya habían anticipado que iban a votar en ese sentido, sabíamos que no teníamos el número y entonces a los diputados que no podían venir o que se tenían que ir antes se les dio la oportunidad de que se fueran, nada complejo desde ese lugar porque no nos daba el número. El tema en el debate por cómo se ajuste el índice, creo que la verdad el proyecto que habían votado ustedes es un proyecto que lo dejaba muy desguarnecido al inquilino, porque depende de la buena voluntad de los dos y siempre el inquilino está en una posición más frágil. Me parece que ese fue el punto principal que se cambió en el Senado, porque lo otro, en vez de cada 4 meses, cada 6, y un poco el año también de 2, de 3, pero creo que el tema principal era tratar de proteger al inquilino. Habrá que ver ahora con este proyecto cómo reacciona el famoso mercado, ¿no? Bueno. Si el propietario dice, acepto o no acepto el índice, ¿no? Este era un poco el tema. Me parece que las 3 cuestiones tienen que ver con cómo impacta en el mercado. Digamos, lo de los 3 años impacta mal en el mercado porque restringe la oferta, más en este contexto. Claro. Digamos, ¿no? Estamos a casi a 12% mensual de inflación. Respecto del índice, nosotros lo discutimos mucho hacia adentro. Sí. Habíamos unos cuantos que pensábamos que había que establecer el índice. La verdad que en la fragilidad que hoy tiene la macro y la economía argentina, capaz que dentro de 2 meses estamos discutiendo volver a cambiar el índice. Claro. Por eso nos parecía importante dejarlo abierto a las partes. Yo, de todas maneras, creo que ahí hay un tema más de fondo, que es esta idea de, bueno, el inquilino es el más vulnerable, sí, pero, digo, en Argentina los propietarios también son vulnerables. No, claro. No estamos hablando de megapropietarios que son dueños de 5 torres acá en Rivadavia y Riobamba. Estamos hablando de un jubilado que cobra la mínima o un poco más de la mínima, que hace
30 años invirtió en un departamento y lo tiene como un complemento de su ingreso mensual Sí, para para vivir, completar. ni No, siquiera no es para hacer así. otras inversiones. Ahora, y te pregunto. Entonces digo, la idea era generar esta idea de, bueno, voluntad de partes, que es lo que siempre ha Sí, funcionado, ¿no? Pero bueno, digo, entre una situación y la otra, efectivamente hay una pequeña mejoría. A nosotros nos hubiera gustado una ley que pudiera tener un poquito más de sustentabilidad en el tiempo y por eso la sí. posibilidad de tener 3 índices a elegir, por eso la necesidad de que el piso arrancara en 4 y no en 6, y el tema de los plazos de 2 a 3, porque efectivamente creemos que todas esas cuestiones juntas restringen el mercado. Perdóname, Dania. ¿Vos vivís en Junín o me equivoco yo? No. Ah, está. Yo Bueno, vivo en Junín. ahí, está bien. Y ahí te pregunto, digo, ¿el tema alquiler es como acá? Porque me parece que también debe haber gente que quiere vivir sola, o parejas que se separan, o parejas que inician su vida y quieren una casa propia, o es un conflicto menos notorio que acá. No, además tenés una universidad que Claro, atrae el 60% de esos estudiantes de la región de la zona de influencia. De los 15.000 estudiantes que tiene la universidad, casi 7.000, son de 8.000 afuera. estudiantes vienen de los pueblos vecinos, con lo cual necesitan alquilar. Tenemos una crisis inmobiliaria Mirá muy vos. grande, porque además hay menos propiedades que acá. Digo, porque además hay restricciones para la edificación en altura, porque además es una ciudad que no se desarrolló hacia lo alto, que se desarrolló como cualquier ciudad del Claro. interior de manera horizontal, así que tenemos muchísimas dificultades en el mercado de alquileres, primero porque faltan propiedades, segundo porque hay problemas para la inversión, obviamente en este contexto aún más, tercero porque las propiedades que hay tienen restricciones producto de la ley de alquiler. Claro, claro. Así que esto es una realidad que se da en todo el interior del país. Y decime, porque yo soy de la ciudad de Santa Fe, que también absorbe mucho estudiante, y en un momento el tema era que el hijo del productor agropecuario iba a Santa Fe y alquilaba. En buenos tiempos de la soja, que motivó el crecimiento de la construcción de departamentos, en lugar de alquilar, comprabas, te hacías un departamento y lo comprabas, ¿no? Y ahí vivías. ¿Ese fenómeno se ha dado en Junín también o no? ¿De que el que llega En la, con plata compra o no? ¿O hay menos de eso? en la misma época en que la soja Claro, era como el sí, furor, sí. que fue la época en la que yo me fui a vivir a Junín. Yo vivía en La Plata, me fui a vivir a Junín en ese momento y yo veía que había un movimiento económico realmente ¿Viste? llamativo y tenía que ver con esto. Sí, efectivamente, en ese momento hubo un boom de Sí, la construcción y de la compra de departamentos, ahora no. claro. Obviamente, ¿no? Ahora no es la realidad, estamos atravesando una sequía muy importante con mucha dificultad para atravesar por el campo. Pero sí, efectivamente hubo un momento del Claro, boom me del mercado parece. inmobiliario y ahora está todo restringido. Sí. Dania, después con respecto a lo que viene para adelante, te quería consultar porque, bueno, antes justo hablábamos con una diputada también del Frente de Todos por Tierra del Fuego, y un poco la expectativa es, bueno, por supuesto ahora está todo el foco puesto ya en el 22 de octubre, faltan 10 días nada más, pero después empieza y entra en debate qué va a pasar con el tratamiento y con las negociaciones con respecto al presupuesto. ¿Cómo lo están viendo desde Evolución Radical? ¿Qué crees vos que puede llegar a pasar? ¿Crees que se va a poder tratar en el transcurso del mes de noviembre con escenario o sin escenario de balotaje? Y va a depender mucho de eso y también de cuál sea el resultado de la elección del 22, ¿no? Nosotros ya estamos trabajando en el presupuesto, estamos teniendo una mirada técnica, creemos que hay un tema complejo respecto de cómo se ajusta por inflación las distintas partidas, Ah, que en muchos casos están subcalculadas en términos de inflación y también en la perspectiva de inflación y de dólar que previó el presupuesto, ¿no? Habría ya que plantearnos una fe de rata porque estamos hablando de un dólar que ya hoy no existe en la Argentina y de una tasa de inflación que difícilmente sea cumplible por este ministro, por cualquier ministro de Economía que le toque afrontar la economía del 2024. Creo que va a ser un año complejo para discutir el presupuesto en términos Sí. técnicos y en términos políticos. En términos técnicos, porque creo que dependiendo quién gane el 22 de octubre, va a haber una mirada crítica sobre el presupuesto respecto de la inversión pública, del gasto público, del cálculo de ese gasto público, y por supuesto también está en discusión la separata que envió el Ministerio de Economía respecto de, bueno, estos son lo que se denominan gastos tributarios, es decir, aquellos sectores o aquellos regímenes que tienen algún tipo de promoción tributaria sobre los cuales también hay que mirar con atención
qué cosas podrían discutirse como para poder generar un mejor estado de las cuentas fiscales. Dania, una consulta más. Cuando a ustedes les toca hablar con economistas de evolución, economistas del sector, ahí está Martín Lustó, está Tetaz, digo, ¿qué mirada prima? Porque está claro que con una inflación del 12%, hoy se conoce la de septiembre, es muy complicado, con un dólar a 1.000, nadie puede tener pronósticos demasiado optimistas, pero está toda la otra biblioteca que te dice, mira, se va a modificar la ecuación energética por el gasoducto, se votó para más adelante el tema del GNL, no vas a tener sequía, vas a tener mejores ingresos. Digo, todo indica que va a haber mejores recursos. ¿Qué te dicen? ¿Miran este presente muy complicado o dicen, bueno, hay datos que hablan de que puede haber una mejora importante a partir del 2024? Bueno, mira, vos sabés que yo acompañé toda la campaña, la precandidatura presidencial de Gerardo Morales Sí. y luego su precandidatura como vicepresidente, y con Gerardo Martín y tanto Tetaz como Lustó hemos charlado mucho este tema. Sí. Gerardo tenía todos los datos que indicaban que iba a haber un proceso de crecimiento en materia de ingresos, Claro. por producto de la exportación y estas cuestiones que vos señalás. Yo coincido con esa realidad, pero el fondo de la cuestión es otro. Porque si a nosotros nos ingresan 5.000, que no teníamos de ingreso, pero seguimos gastando 8.000, estamos en la misma. Es como si vos me decís, mirá, la verdad, Daña, tengo un gasto mensual familiar de 500.000 pesos y gano 400. Yo te digo, bueno, tendrías que reducir 100. No, pero me van a aumentar y me van a pagar 600. Pero cuando te aumentan 600, gastás 700, estamos en la misma. Sí, más o menos, perdóname. Sí, coincido. Sí. Es como cuando yo, no era que me enojaba, pero viste, el déficit de vivienda es de 3 millones de viviendas en Argentina. Vos deberías construir 300.000 durante 10 años. Y el gobierno celebraba que habían construido 100.000. Está bien, digo, 100.000 es menos que nada. Pero estamos otro año más, 200.000 abajo, digo, ¿no? Está bien. Exactamente. Peor que nada, pero es una gotita en el desierto, claro, está. La clave acá no solo pasa porque mejoren los números de lo que recaudamos o los números de las divisas que nos ingresan, sino que esto es lo que siempre dice Martín Lustó, la clave es la reforma del Estado y resolver el déficit público que se genera a partir de un Estado que funciona y funciona mal. Que cuando funciona mal, sobregasta. No hay manera, porque para cubrir lo que no hace funcionar bien, gastas más. Entonces, este es el problema que nosotros tenemos. Y en la medida en que vos no puedas resolver esa ecuación o ese número, te encontrás con que cobras más impuestos, te comés los dólares que ingresan, financiás déficit con emisión o con préstamo, y entonces los dólares que ingresan entran por una puerta y salen por la otra para pagar los préstamos. Entonces, en definitiva, no resolves el problema de fondo. Para mí, digo, en esto Martín Tetaz, Martín Lustó, aún incluso con algunas matices en sus miradas, sí, hacen siempre hincapié y coinciden todos los economistas de Juntos por el Cambio, que lo escuchás a Ricardo López Murphy, a Lucho Laspina, digamos, todos coinciden en esta necesidad de, bueno, miren, hay que atacar el fondo de la cuestión, que es cómo gasta el Estado argentino en todos sus niveles, para que efectivamente podamos pensar en que esas mejorías, esos vientos de cola que dicen siempre los economistas, efectivamente puedan derramar de manera positiva. Sí, hay un dato nuevo que aportó Massa con esto de la separata, donde Massa dice que hay 5 puntos del PBI, que es una enormidad, que son 5 puntos del PBI que se pierden por no recaudar por beneficios empresarios. Que bueno, la verdad que si eso se pudiese lograr, sería un aporte importante, pero hasta acá no lo hemos logrado nunca, ¿no? Pero es un tema que no ha estado en discusión eso, ¿no? Sí, a mí me parece que no ha estado en discusión y me parece que además jugamos con la doble vara, porque cuando vos sancionás la promoción a la industria del calzado, no estás hablando del pequeño productor de calzado en la ciudad de Roque Pérez. Estás hablando de empresas que se van a beneficiar con estas promociones, con la importación cerrada, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, ese 5% que hoy aparece en la separata es la sumatoria de infinidad de regímenes de promoción que tenemos a lo largo de lo ancho de todo el país. Debe estar Tierra del Fuego ahí, por supuesto. Por ejemplo, que tracen otra gran discusión, ¿no? ¿Qué hago? Porque si tengo una mirada geopolítica, tengo que sostener ese enclave con gente trabajando. Y si tengo una mirada económica, a lo mejor tengo que levantar eso.
pero tengo una tragedia social. Y a lo mejor no hay que tener ni una mirada ni la otra, sino que efectivamente hay que sentarse con Tierra del Fuego a reconvertir la matriz productiva de Tierra del Fuego, que es algo que tampoco nunca hacemos. Entonces, yo lo de Tierra del Fuego es una cosa que hace 20 años que escucho que se discute. Y la realidad es que ningún gobierno lo resuelve porque no hay una decisión concreta de sentarse y decir, mire, Tierra del Fuego existe, tiene que existir de esta manera, pero además tiene que generar condiciones y puestos de trabajo que efectivamente se autosustenten, ¿no? A mí me gusta hablar con Dania Tabela porque tiene medios tonos, no es la dueña de la verdad, porque vos hablaste del gasto público, Dania, y me parece bien, digo, ahí, ¿qué tomás de Milei cuando Milei habla de la casta? Porque estamos hablando de los privilegios que tiene el sector empresario, de estos 5 puntos que son difíciles de resolver. Y cuando hablas de reducir gastos en lo que le toca a la dirigencia política, ¿dónde meterías la mano, Dania? Si meterías la mano. Hay que revisar. Hay que revisar todo. Hay que revisar cómo funciona el Congreso, hay que revisar cómo funciona la justicia, hay que revisar cómo funciona el Poder Ejecutivo. Yo me he tenido la suerte, salvo en la justicia, pues soy contadora, de participar de los dos poderes. Yo te aseguro que hay cuestiones que podemos reducir. Y siempre está esa mirada de, no, bueno, ¿y qué? ¿Vas a sacar 2 cosas que suman 100 millones de pesos? Coincido. Bueno, mira, de a 100 millones de pesos podemos recuperar un montón. Yo tengo una mirada muy de cómo llevo la economía personal en este sentido. Entonces digo, bueno, mira, la verdad que es igual, es la casa de todos. Creo que el otro día un candidato habló de la casa común, como dice el Papa. Bueno, la casa común también tiene que ver con hacerla sustentable desde lo económico. Por eso, y Massa es un conocedor también de todo esto, y lo ha sido Batakis cuando estuvo a cargo del ministerio. Digo, todas personas que conocen perfectamente cómo funcionan los estados en todos sus niveles. Me parece que hay que hacer una revisión profunda de esto, evitar el solapamiento de programas. Efectivamente, lo que está funcione, que no es que si no me anda la policía hasta que tengo contrato más policía para ponerle arriba. Digamos, entonces me parece que tiene que ver con, lo pongo en ejemplo, la policía pasa con los docentes, pasa con los médicos, pasa con los empleados públicos. Organismos de control que ver cómo funcionan. Organismos de control, organismos que existen que ni siquiera tenemos una devolución de lo que hacen, como sociedad lo digo, como ciudadana. Y multiplicados. Entonces me parece que hay un montón de cosas para superpuestos entre municipio, provincia y nación. Parece que hay un montón de cosas para hacer en términos del gasto de la política. El gasto de la política no es solo lo que cobran los diputados, los senadores, que quizás también hay que revisarlo, digo, yo no estoy exenta de esta cuestión. Digo, me parece que el gasto de la política y de lo público tiene que ver con revisar las cuentas del Estado, que no se superpongan cosas y que lo que tiene que funcionar, funcione. Eso me parece que es. Ahí está. Y después, por supuesto, hay que controlar la corrupción, eso está claro. Hay que controlar que los fondos lleguen a quienes tienen que llegar. Cuando Milei habla de la casta, digo, también hay que discutir cómo se administran las obras sociales, el fondo de las obras sociales que administran los sindicatos. Porque en definitiva esa es plata de todos los argentinos, que quedan en cajas que no sabemos ni para qué se utilizan. Bueno, es parte de lo que hay que discutir. Primera grieta pública, porque la acabo de leer a Victoria Villarroel diciendo que no le gusta nada el acercamiento. Ella habla de obras sociales de Milei con Barrio Nuevo. Así que bueno, ahí estamos. Esas cuestiones pasan en todos los procesos electorales. Y ya que estabas hablando también del candidato de la Libertad Avanza, lo otro también es, viste, porque a veces algunos han estado de los dos lados del mostrador. ¿Cuánto se le va a la política también pagándole a consultoras para tener análisis de un montón de cosas, ¿no? Pero bueno. Por supuesto. También tiene que ver con eso. Ahí estamos. También tiene que ver con eso, con los equipos que vos formás, porque hay muchos técnicos muy bien preparados que podrían acompañar desde el Estado cualquiera de las cuestiones. Ahí estamos. Dania Tabela, Evolución Radical, ahora viviendo en Junín. Dania, muchas gracias. Buen día y hasta cualquier momento. Chau, chau. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto. Que tengan un buen día. Ahí estamos. Bueno, el testimonio de Dania Tabela, la verdad que